Creo que vos tenés que poner que aceptás. Aceptar, ¿no? Y yo esto es la primera vez. Sí, sí, no te preocupes. ¿Ya aceptaste? Ya acepté. Ok, bueno, estamos grabando entonces. Vale. ¿Cómo estás, Rocío? Qué gusto Muy bien. conocerte. Ay, igualmente, gracias, por esta invitación. No, por favor, a mí me gusta siempre compartir, cuando encuentro personas, sobre todo me encantó todos tus videos, que tienen mucha claridad y son diferentes a los Zoom, porque los Zoom la gente hace preguntas de las dudas que tiene. Claro. Y bueno, acá yo te voy a hacer preguntas, pero igual tus videos, así, me acuerdo que en el primer mail que te escribí me respondiste que ya estaba todo dicho en los videos, que para qué íbamos a hacer un Zoom. Y la verdad Sí, que eso, son. sí, 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 sí. Sí, un poco pasa eso, que es que casi con muy pocas palabras está todo dicho, bueno, y en realidad no se dice nada, porque las palabras no pueden describir lo que es ya. Claro, Pero es como que hay un gusto y un disfrute por hablar sobre ello, eso que no se puede en realidad. Pero sí, me doy cuenta que es como repetitivo en realidad, pero a la vez fresco y nuevo. claro. Y las personas que vemos estos videos, yo hace sí, casi 5 años que estoy mirando videos, este, siempre alguna pregunta en algún momento, una pregunta cuando uno está solo, surge. Ay, Sí, pero entonces esto, ¿cómo será? Y a dónde lo voy a preguntar si no hay un Zoom donde preguntarlo? claro. Sí, yo por eso dejo siempre el email en la descripción, porque disfruto más haciéndolo particularmente, porque la respondo yo. Ah, claro, Entonces me gusta que las consultas sean como más íntimas y privadas y respondes pues eso desde la individualidad. Pero bueno, respondes desde ahí, desde la intimidad y disfrutar desde ahí. Ahora, no sé si en algún momento también me surgirá la gana de disfrutar de un grupo y que espontáneamente me vayan haciendo preguntas y bueno, o no, claro. o hablar. Personalmente pienso que yo durante muchos años di clases, ¿no? Así de cosas de crecimiento interior, de autoconocimiento y todas esas cosas. Y siempre le incitaba a las personas que hagan preguntas, porque cuando alguien hace una pregunta que a lo mejor otro la pensó, pero o que Claro. le pareció que no era importante, pero alguien hace esa pregunta, entonces es como el grupo entero se enriquece con las preguntas cuando Y surjan. eso es cierto, eso es cierto. Sí, sí, sí. Y mira, me están llegando cosas nuevas, ¿Eh? porque sabes que me están llegando cosas nuevas, de que Ajá. tal vez sea un indicio de que en algún momento me anime, porque ya varias personas me han escrito queriéndome como sugerir que haga esto, el Zoom o el vivo, en directo, que las personas puedan como tener una conexión más directa conmigo y preguntarme, Claro, pero es como que todavía no ha surgido de aquí porque desde aquí sé que no hay una necesidad de ello, porque realmente no tengo nada que dar, realmente no hay nada que hacer con lo que es, no se puede compartir, es que ya es. Entonces yo no puedo salvar a nadie, no puedo, como se dice, iluminar a nadie. No utilizo esa palabra, pero bueno, para que me entiendas. sí, no, claro, No puedo provocar clic, no hay nadie que pueda hacer eso. Entonces, como hay también una parte que quiere evitar que se crea que haciendo algún tipo de reunión grupal es que van a tener como ya pues el secreto que siempre estuvieron buscando, la solución, el fin del sufrimiento, eso no, o sea, no puedo dar eso. Entonces, de alguna manera creo que lo evito para que no se crea eso. Pero bueno, también se puede hacer de otra forma. ya Claro. lo que es, lo surgirá cuando sea, ¿no? A lo Bueno, que lo mejor, que es ya, es claro, ya. claro, claro, claro. Bueno, entonces yo te voy a hacer preguntas. Sí, tú me preguntas. Y las preguntas que quería hacerte era preguntarte si, ¿en qué momento surgió tu clic? O sea, ¿en qué momento
percepción desapareció. Si ya estabas escuchando a alguien o si pasó de golpe y pensaste que estabas loca. No, 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 para nada. O sea, lo de loca. Bueno, lo primero que, o sea, me gusta aclarar que no pasó en nadie. O sea, no pasó en Rocío. El clic no pasa en la persona porque la persona es una ilusión. Entonces, no es que de repente la persona se ilumina y se siente agraciada o se siente elegida por algún tipo de dimensión divina. No es nada de eso hasta donde yo te puedo compartir, sí, de esto. Porque yo te voy a compartir, Todos dicen lo mismo. O sea, yo creo que este mensaje, o estos, en inglés dicen pointers, esas indicaciones, esta, ¿no? Es por ahí, o ahí, este, son todos, no hay otra cosa que decir más que lo que hay, ¿no? Y que todos en realidad dicen lo mismo, pero de alguna manera un poquito diferente, y eso es lo que le sí, hace lindo de escuchar a diferentes personas, porque hablando del clic, si a mí a lo mejor me hace clic o me hace dar cuenta algo que dices tú y no algo que dice otro, y algo que dice otro y no algo que dices tú u otro más. Entonces, eso también es enriquecedor, yo creo. Creo que sí, sí. sirve. Sí, es una magia, porque en esta aparente manifestación individual, aparente, es como que cada uno viene a entregar algo único, ¿no? Y singular, entonces es como un abanico muy rico y precioso. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, aclarando eso, que, que es simplemente algo que sucede, y lo pongo entre comillas, bueno, y ahora te aclaré si quisiera lo de sucede, porque no sucede nada. Pero bueno, utilizando las palabras, cuando sucede es algo completamente ordinario, completamente simple e instantáneo y no provoca más que aquí fue sorpresa, pero no una sorpresa como celebrativa o como, vaya, esto es como esto y como a la vez un poco de un poco de enfado por toda esa búsqueda que luego te das cuenta que es inútil, pero bueno, también es un enfado divertido, ¿no? Tampoco se toma en serio, porque al final lo que sucede no sucede en nadie y es muy simple. Y bueno, el cómo fue, yo empecé un recorrido espiritual o búsqueda durante varios años, allá por el 2014, más o menos. Y entonces pues me involucré mucho con los libros espirituales, las prácticas, los vídeos, distintos maestros. Y bueno, era un recorrido que me enriqueció en un sentido de llevar la atención al cuerpo, poner más conciencia, de alguna forma conocerme, eh, conocer más la serenidad en uno, pero me daba cuenta que no llegaba a eso que yo quería descubrir, como a ese, no sé, descanso, a ese, ya está, es como ya entiendo. No, siempre estaba esa curiosidad de quién soy, para qué estoy aquí. eh, Esa iluminación a mí no me llega, no, no, o sea, no siento eso que describen. ¿Estoy haciendo mal? Sí, pero a la vez era sobre todo mucha curiosidad, ¿sabes? Mucha curiosidad, que la he tenido desde pequeña. Y bueno, y de repente, más o menos te digo fechas, pero no sé si son exactas. Por ahí por el 2017 me topé con, así además fue casualidad, digamos, con Tony Parsons. No Ah, sé sí, sí, claro, lo conozco. te vas a decir seguramente, que ya es bastante reconocido. Y bueno, fue toparme con su mensaje que para mí fue radicalmente distinto hasta lo que yo había leído y visto y escuchado. Porque todo lo que había leído, visto y escuchado de diferentes maestros, autores, de alguna forma me di cuenta que reforzaban la búsqueda, reforzaban la separación. Entonces pero esto me di cuenta después, cuando me topé con Tony Parsons y simplemente sucedió. O sea, fue escuchar su mensaje, adentrarme y
pues fortuitamente ya está. Así, o sea, simple. ¿En una sola vez que lo escuchaste? Sí, sí, o sea, fue Ah, escucharlo, me atrajo muchísimo, me adentré y creo recordar que fue en un vídeo y en el primero que vi y ya está. Pero es que fue así, ¿eh? No le voy no lo voy a maquillar, es que ya está. sí. Y entonces ahí sí entra en juego los pensamientos que, claro, empiezan a querer deducir, bueno, es que, o sea, la búsqueda fue para nada. En ese sentido, para nada en ese sentido, porque lo espiritual a mí en muchas facetas me encanta y lo utilizo, me enriquece, pero Como no en algo, un... como algo como paralelo que el personaje Rocío está viviendo, ¿verdad? Sí, es que, o sea, esto sigue, Rocío sigue, o sea, pero ya aquí hay una evidencia de que es una ilusión, que no hay nadie ahí viviendo esto, pero esto sigue, la Como un juego. personalidad, todo sí. Entonces en esa personalidad hay un gusto por lo espiritual, porque hay un gusto por eso de co-crear y de alguna forma cambiar tus pensamientos para que tu realidad se refleje de una forma más saludable, pero hay un saber que no hay nadie haciendo eso, que no hay un libre albedrío ahí decidiendo, ¿no? Eso sucede solo. Pero el juego sigue. Claro, Pero sí me di cuenta que no, era inútil para, pues eso, para la pregunta enorme existencial de quién soy. Que si recorres el camino espiritual y te adentras ahí, te pierdes más aún. Desde ahí, ¿sí? Desde ahí. sí, 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 sí. Entonces esto acabó fortuitamente, porque lo voy a decir, es que fue fortuitamente acabó, o sea, simplemente es que, y no hubo un, "Oh, soy especial, es que no soy, es que no hay nadie, no te puedes, es que no, ya está. Qué hermoso. Yo, desde que empecé, yo también tengo un recorrido de muchos años buscando. Al principio no sabía qué buscaba, después dije, ah, la iluminación, entonces lo que sea que tuviera que hacer, lo voy a hacer, dije yo, ¿no? Y llegué a India, y a donde fue muy fuerte, porque yo en India me pedían que lo ponga el Dios afuera, en vez de que yo lo tenía adentro, lo tenía que poner afuera otra vez, y tenía que hacer cosas, y ese sentimiento de no ser merecedora, y por qué a mí no me pasa, si yo lo hice todo bien. ¡Ay, qué cansancio, por favor, todo eso! Eh, Pero es como que si uno rebobina, ¿no? A ver qué hice antes y qué hice antes y qué hice antes, podría parecer que algo te llevó, pero en realidad no te llevó nada a ese momento. Sucedió nada más. Un día después de haber ya empezado a escuchar este mensaje, estaba en mi casa y pensé, no sé qué, me pensó, y, ¿y si me muero qué? ¿No? Y no sé, ahí me quedé, no sé si me morí o no me morí o qué se murió, si algo se murió. Pero en ese momento algo, no sé qué, no puedo saber qué, pero algo, hubo como un cambio también en mi sentimiento acerca de la vida y me, ay, qué relajación, ¿no? Ya dejé de escuchar este mensaje, de hecho, pero también a la vez, como tú dices, no te gustan los juegos de la espiritualidad, yo siempre pensaba, ay, sí, pero todo el mundo tiene que saber esto, ¿no? Y entonces empecé con este asunto de tratar de compartir lo que yo escuchaba hasta ese momento, que era en inglés. Así que me contacté con uno para ver si hacemos Zoom y traté de que gente de habla hispana se acercara y bueno, y en este ya sí llegué a ti. Sí, pero investigué muchísimo al principio. Pero esto no se trata de mí, se trata de ti. Entonces, No, pero a mí me encanta porque esto es un compartir, esto de entre... además, ya más o menos un poco me conoces que no me va lo rígido, pero bueno, si tengo que adecuarme, me adecuo, pero a mí me encanta la espontaneidad. Y yo también conocerte a ti está bien así. No bueno, tengo yo que ser la protagonista aquí, no es tontería. no hay nadie, así que Claro, es que es la vida dándose.
Sí. Entonces, ok, Tony Parsons y de pronto pasó. Ay, qué bien lo pronuncia, por Dios, yo. Ah, Sí, por favor. dime, ¿cómo cambió la vida de Rocío de alguna manera después de ese momento en tus relaciones, en tu manera en cómo relacionarte con las personas que no están? Y esas personas te dijeron, ay, ¿qué te pasó, Rocío? O algo por el estilo. No, no, nada. Mira, sí hubo un cambio bueno, lo que se llama la conciencia, pero fue en el recorrido espiritual, porque sí, si te adentras en eso y supongo que si te apasiona, pues te ocurre, no se supone. Entonces, fue en ese recorrido espiritual que sí, yo me interesé, porque bueno, como me pasaron varias experiencias drásticas, que eso pues, que te hace mucho eso, todo esto antes del clic, ¿sí? Te hace mucho pensar de una forma más profunda sobre la vida, sobre tus decisiones, sobre cómo eres, las consecuencias. Entonces, en ese recorrido sí hubo transformación y cambié mi estilo de vida, mi forma de pensar. Pero esto nada tiene que ver con el clic. Este es el juego de la aparente individualidad que sigue y bueno, que puede suceder pues eso, que quiera transformarse, y entonces juega eso y está fantástico, pero que es igual de válido que no se transforma o el que se transforma en algo diferente. No tienen, no es más completo no es más vida una cosa que la otra. Entonces, cuando fue el clic, nada, lo único es que no hay nadie. Y todo sigue igual tal como estaba en ese momento. Y Mm. ya está, todo sigue igual. No hubo nada, No cambió. nada. Y yo sigo expresándome igual y sigo utilizando el pronombre propio. Obvio. Y mi nombre, sí, creo. O sea, yo no voy por ahí expresándome como en tercera persona o algo así. Sí. O con el nadie. Ahora lo utilizo más porque estamos hablando un poco más de esto Claro. puntualmente y para que se me entienda. Ujú. Pero yo para nada hablo ni visto diferente ni nada, todo sigue igual y tengo pues los gustos de siempre, bueno, también pueden ir cambiando, pero porque pues eso, porque el juego de la personalidad, de la conciencia, del desarrollo interno, pues puede ir cambiando, pero no tiene nada que ver con la descontracción. Que la descontracción es muy simple, es que solo es simplemente por ponerlo en palabras, porque tampoco es exactamente así, no se puede escribir, ¿no? Que las palabras un poco todo lo encasillan y no Sí, se pueden encerrar en palabras. Pero digamos que es como una especie de liberación de una misma energía que es la vida que está contraída. Y entonces en esa liberación se libera la ilusión que es la sensación compacta de que hay alguien ahí separado. Y ya está, y no queda, la ilusión se desvanece. Y que nunca hubo nadie. Fue una ilusión siempre. Entonces, no importa lo que la personalidad conlleve, si la personalidad es más irascible o se preocupa más o tiende a tener un estado anímico un poco más triste, no hay problema ya en eso, porque es que es tan completo como el equilibrio, la serenidad, eh, la alegría, con resultados diferentes, pero es igual de válido y completo, es la misma vida dándose. Entonces, si eso se quiere transformar, es porque sucede solo el gusto por experimentar otro tipo claro, pues porque eso, de experiencia personal, pero no es el clic, no tiene nada que ver, no es un error. No es porque sea un error y eso no pertenezca al clic. claro, ¿Me explico? sí, 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 sí. O sea, yo le voy a llamar así, el personaje, Rocío, Sí, sigue teniendo sus inquietudes, su forma sí. de hacer las cosas, pero a la vez sabe que no está o no. Sí, es ya que es como la evidencia está ahí de que eso está sucediendo solo, pero sigue sucediendo. Claro. Y Entonces, dime. lo ves, lo vives de esa manera, o sea que como un juego que está sucediendo y está sucediendo con unos otros yo's aparentes que tampoco existen. Es como bueno, una ilusión, un Sí, sueño.
película, donde está Sí, todo sucediendo, pero no hay nadie a quien le sucede. sí, es que solo parece que ahí está Adriana como intencionando hablar y decidiendo qué decir, pero esa intención, ese decidir está haciéndose solo. Solo que en la ilusión parece que no, y parece que no de verdad, Sí, pero es solo una ilusión. Entonces, cuando ya está la evidencia de que no hay nadie, es solo que está la evidencia de que no hay nadie. Entonces, sí es verdad que, claro, digamos que la contracción que estaba ya no está reteniendo tanto todo personalmente, porque se ha liberado. Entonces, todo fluye de una manera, digamos, más orgánica. Sí, llamámoslo orgánico, que no se retiene. Los estados de ánimo se mueven con más facilidad, duran el tiempo que tengan que durar. Sí, no es que duren poco, duran lo que tienen que durar, más o menos, pero no está la energía contraída queriéndolo retener como algo personal, que se queda ahí enquistado y pueda llevar a lo mejor a algo más extremo en la personalidad. Eso sí, es más como un niño o como un animal, claro. que, que se vive todos los estados de ánimo, pero son olas que van y vienen que no se retienen. Claro, como algo más espontáneo y Sí, sin apegos, es lo que estás diciendo, ¿no? Sin apego a la situación, a la emoción, sino que se sí, vive, mejor dicho, sin personalizarlo, porque la emoción se vive intensamente. claro, sí, más Cuando yo me intenso. enfado, cuando yo me enfado, y me gusta más irme un poco a lo negativo, porque no me gusta idealizar esto. Entonces me gusta un poco nombrar más lo negativo, que es lo que menos se nombra. Por ejemplo, cuando me enfado, me enfado. Pero luego eso se mueve por sí solo, porque no está en la energía que dice, soy yo, es mío, forma parte de mí". Claro. Entonces, simplemente se mueve, pero dura lo que tiene que durar. No significa que el enfado dure un segundo, ¿no? Puede durar más, o sea, eso no se sabe. Dura lo que tiene que durar. Como un niño. ¿Varios días también? Bueno, sí, no sé. Sí, puede durar, sí, sí, sí. Depende de lo que pase también en las circunstancias, ¿no? Pero no, 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 Pero como un niño, pues, claro, al no retenerse, intentándolo explicar, es como que ponte que hay una situación que te enfada y que no se soluciona, ¿no? Entonces, ese enfado, si puede alargarse dentro de ese intervalo de tiempo, va y viene. ¿Sabes? Es como un niño que se enfada, pero de repente se pone a jugar y lo mira y dice, como ya no le pasa nada, pero de repente se acuerda y otra vez se vuelve a enfadar. Y otra vez se le va. Sí, sí, con esa inocencia. mm, qué lindo. Y luego pues se limpia y no queda ahí retenido, no queda. No se convierte en, no sé, odio, resentimientos, que algo que se vuelve personal. Claro, claro. Y entonces, en ese sentido, las cosas que uno vivió durante la vida, en el supuesto pasado, que nos marcaron de alguna manera, condicionamientos, traumas, momentos difíciles que nos marcaron, y a lo mejor ya están en nuestro subconsciente y que surgen, siguen surgiendo. Eso Sí, todo igual, todo igual, todo igual. Es solo la diferencia, la que te he dicho antes, que ya no se personaliza, pero no se personaliza no quiero decir que uno sea indiferente, que quiero aclararlo. No se personaliza es que no se queda retenido y, y compacto formando parte del yo y que lo carga y que lo lleva y que ya, digamos, de alguna forma eh, da forma a su personalidad. ¿Me explico? Se mueve. Vienen pensamientos, vienen sentimientos, están ahí, los sientes y si son tristes los lloras, están lo que tienen que estar y luego se limpia y sigues con lo siguiente. sí, Y puede quedar en la resaca, o sea, es como explicarle un poco como no se puede. Yo siempre doy el ejemplo de un niño, de verdad, un animal, porque está aquí, está tan claro, está muy clara la descontracción, muy clara. Bueno, o en personas a las que
se le suele etiquetar con algún tipo de trastorno, deficiencia. Mm, Es observarlo, está claro, la descontracción. Hay una personalidad, hay una sensibilidad, hay una aparente historia, pero es fluida, está abierta, está descontraída, no se queda ahí, estancada. sí. Y tú no dirías que Rocío, el paquete Rocío, ahora es más, a lo mejor, no sé, es más liviano, más alegre, porque la contractura, justamente, Sí, ¿no? Soy la que días pensando y no puedo salir, y esa sensación de que, esa frustración, ¿no? De que no puedo, evidentemente que no podemos hacer nada, porque no hay nadie que pueda hacer nada, pero no la ves a Rocío menos contracturada, menos, ay, no sé cómo decirlo. sí, sí, te estoy entendiendo, ¿eh? Te estoy entendiendo. Ok, Sí, eso sí, porque claro, al no retener ni al no haber apropiación, pues está la frescura y la inocencia de estar ahí, lo vives, lo expresas, pero luego se va. Y entonces queda fresco, queda limpio claro, el paquete, la personalidad. claro, Y lo siguiente, y lo siguiente. Y sí, en ese sentido sí, pero, pero no hay que confundirlo con que de repente hay, al menos hasta donde yo te puedo decir, sí, sí, claro, hay una conciencia de vibración elevada y impoluta e inmutable y no, nada de eso, nada de eso. La expresión anímica sigue, sigue, y los gustos terrenales y si los tienes espirituales y que todo es lo mismo, que todo es vida. Entonces yo tengo gustos terrenales y tengo gustos espirituales, pero al final para mí es lo mismo porque es vida, solo claro, que se le ponen esas etiquetas ahí. sí, 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 claro. Pero entonces, ¿no? Rocío, el personaje, vive en un mundo lleno de personajes con contractura, al contrario que vos, ¿no? Entonces, pero a la vez no están. Está la contractura esa, pero no hay nada Claro. tampoco. Entonces, ¿no te pasa de que vivís como tú dices, no vives eso, pero también te da como risa de que estás viviendo eso? Eh, Sí, hay una risita pero tierna, ¿eh? sí, No sí, es sí. para nada de No, no de burla, eso. de liviandad, No, ¿no? porque, no, claro, sí, porque la contracción se vive de verdad. O Claro, sea, se vive con seriedad, se vive muy, como algo muy real. sí, Entonces, desde la descontracción sí existe ese no pasa nada, ese que está todo bien, que es la misma vida expresándose, que no, a mí mucha gente me escribe como queriéndole, queriendo que yo le guíe para de alguna forma liberarse de todo lo negativo, del sufrimiento, de la frustración, escuchame, se va a acabar en 10 minutos la reunión. No, no pasa Cuando se nada. acabe, pues yo te Sí. mando otro link y la seguimos, ¿ok? Ah, vale, sí. Ujú. Espérate, que acá me apareció un cartel, por eso te lo dije. Perdóname. Bueno, eso, que no, nada. Que hay muchas personas que quieren, que desean que de alguna forma yo les dé la clave para liberarse de lo negativo, básicamente. Claro, Todo lo que tiene que ver con la frustración, con el dolor, el sufrimiento, la preocupación, todo esto. Y claro, en mí no pueden encontrar respuesta a eso, no, no hay esperanza, ¿no? Es que está bien así. Es que todas esas cualidades son vida. claro, Y si tienen que de alguna forma moldearse, se van a moldear solas, claro, aunque parezca que haya alguien transformando eso. En claro. realidad, esa transformación está pasando y ya está. Y es Independientemente de hermoso. ese alguien, de ese supuesto alguien que va a Sí, traer la ley de atracción o hacerle una sanación y llamar una energía, invocar no sé qué cosa. Eso sucede nada más, pero no, sí. no hay un alguien que lo está haciendo suceder. Es que si me viene un tal Daniel, es que mira, que yo soy Daniel y soy así, no quiero seguir siendo así. Y yo digo, es que Daniel está bien así. Es que no hay Daniel.
es que todo lo que surge en un aparente Daniel es vida, es completo y válido. Entonces, ni voy a invitar a dejar de buscar y obviamente tampoco a buscar, porque al final para mí ambas cosas son lo mismo. Pero sí dejo el mensaje, es todo completo. Está bien. Ya, 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 no tienes que llegar a ningún lugar, no te tienes que deshacer de un Daniel. Si tuvieras que hacer eso, le estarías dando realidad al Daniel. No hay Daniel. Claro. No le está sucediendo, no está ni siquiera sucediendo nada. Es solo ya, es Mira. solo ya. Y es hermoso, a mí me encanta. O sea, a muchos lo desilusiono y se enfadan muchísimo. Pero a mí me Es encanta que el cuando... yo, que como busca, la contractura, el yo que busca, quiere seguir buscando, no puede aceptar que le digan no hay nada que hacer. ¿Cómo no hay nada que hacer? Pero podría a lo mejor pararme de cabeza y mirar para arriba, no sé. No sé, a lo mejor pasa. No, decime cómo lo hago, pero no, yo creo Sí. que eso es lo que pasó con, no sé si lo escuchaste a Ramana Maharshi. Bueno, hace tiempo que estoy muy desconectada te lo digo, que si me nombra a maestro, estoy muy Bueno, este desconectada. es un maestro Pero tú, pero cuéntame, cuéntame. de lo que se llama Advaita Vedanta, que a los 16 años se le desapareció el yo y quedó así, ¿no? Sí. Realmente uno ve las imágenes de él y dice, está vacío, no hay nada ahí, ¿no? Pero bueno, la gente, igual que ahora en este encuentro y en todos los que están sucediendo, quiere saber cómo. Y buscaba y preguntaba y preguntaba. Entonces al final dijo, y bueno, pregúntense quién soy yo. Y lo de la autoindagación, digamos, se hizo, digamos, popular a partir de Ramana porque fue el maestro que fue traído a Occidente, pero bueno, de India. En India se llama Advaita Vedanta. Advaita quiere Sí, decir sí, todo. sí. Así que lo mismo, ¿no? Si la gente quiere una instrucción de algo. La primera vez que le hablé de esto a mi hijo, me dijo, pero entonces no hay esperanza. Y yo me quedé porque dije, ¿cómo se dio cuenta tan rápido? No hay esperanza, haga lo que haga, no pasa lo que tiene que pasar, nada más. Pero es Eh, que es muy bueno eso, es muy bueno que no haya esperanza. Es que es muy bueno, porque es que significa que está todo ya completo. Es claro, que no hay que hacer nada diferente, no hay que ser nada diferente, no, nada de eso. Por eso para mí es un tema delicado, pero tampoco porque es vida. Pero bueno, hablando de lo que estamos hablando, es un tema delicado el de que creo que hay bastante confusión en el mundo espiritual, bastante confusión y muchos confundidos, pero está bien, es vida, yo no tengo problema con eso. claro. Pero sí Yo siento que cuando me encontré con este mensaje radical, ¿no? Que no fue Tony el primero que escuché, no me acuerdo quién fue, ni me acuerdo, porque después empecé a buscar mucho, dije, pero ¿cómo? Entonces, porque yo fui 7 veces a la India a buscar esto, y wow, que sí parece. meditación y mudras y rituales y qué sé yo, y nunca pasaba nada. Sí, sí, va a pasar y no pasaba nada hasta que ellos nos dijeron, no, solamente la gracia, ¿no? O sea, sucede cuando tiene que suceder, solamente que Sí, lo retrasaron, sigan haciendo rituales. Me enojé porque dije, ¿cómo puede ser que me hayan dicho esto cuando no había nada? me pasó. Sí, no, pero es que no hay ninguna gracia, ¿sabes? No hay, es que todo esto es separación, no hay algo divino que te entrega algo Claro, a un claro, yo. Es que no hay nada de eso, no. Es que es simplemente una evidencia, es una evidencia que no hay nadie. ¿Cómo puede ser que se te haya concedido una gracia si no hay nadie a quien se lo esté concediendo? No puede haber sentimiento de ser agraciado. claro. Bueno, ellos lo Es decían, la inocencia, lo que pasa, surge es la inocencia. ¿Perdón? eso ellos lo decían como que pasa y pasa, ¿no? Así como te ha pasado a ti y no le ha pasado a millones de personas, inclusive a mí, ¿no? Ah, Yo, no, pero ay, se acabó. que en realidad no me ha pasado. ¿Entienden? No me ha pasado nada. No hay nadie. La contractura que no está más, ¿no? El shift le dicen algunos en inglés, ¿no? Algo algo que se relaja, digamos, o algo que deja de estar, esa ilusión que deja de estar, digamos. A No, eso, pero mira, ¿sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te digo, pero nada, porque te contesto y con risa? Porque me gusta con estos toques aclarar que aquí no hay alguien con fortuna. Aquí no hay nadie afortunado que le ha pasado. No hay nadie.
no es una fortuna porque no hay nadie. No hay nadie. Y aquí tampoco hay nadie. Claro, es En que, ninguna parte es hay que da nadie. igual, claro, es que aunque ahí haya una sensación de que sí hay alguien, no lo hay. Es que es solo, digamos, la cualidad de la energía en otra forma, en otra, eso, cualidad. Ya está, pero es la misma energía, ¿no? Es que la vida no es más vida en la descontracción que en la contracción. Claro. Es la misma vida, igual de completa. Pero yo Eh, creo que cuando estás, igualmente jodida puede ser. ¿Perdón? ¿cómo dijiste? Igualmente jodida, o sea que siguen pasando cosas, Sí, 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 sí. siguen pasando cosas pues de variopintas, de De toda la todo, gama de colores. de todo, toda clase. Sí. Sí, Pero tú en un video describes la contractura como un paquete, me acuerdo muy bien esas palabras que usaste, un paquete donde está todo ahí contraído, ¿no? ¿Cómo podrías decir algo acerca de eso? Ahora tenemos todavía 2 minutos, sí, podés. ¿quieres que diga? Sí. Acerca de la descripción de eso, que de repente ese paquete se relaja, deja de estar, ¿no? Bueno, te digo primero que yo no tengo mucha memoria de lo que digo en los vídeos, y porque yo tampoco es algo que repase, entonces nace fresco, puede que se diga de otra manera ahora. Sí, claro. Y voy a hacer un intento, porque las palabras no pueden describir, no, no pueden. Voy a hacer simplemente un intento y se queda Sí, ahí. Digamos que en la contracción se siente como eso, como una sensación compacta. De hecho, es que se siente una sensación compacta de que aquí hay un individuo que tiene sus pensamientos, sus emociones, sus percepciones, su cuerpo físico, y cuanto más compacta, más separado o separada te sientes de todo. Entonces, claro, ahí también determina cuán rígida puede ser, ¿no? La personalidad, cuánto miedo, cuánta frustración, cuánta búsqueda puede haber, o bueno, o no búsqueda, porque simplemente el yo es tan real que no puede haber otra cosa. El yo es súper real. Entonces, la descontracción, eso tan compacto, ese paquete en donde todo se ha hecho tan personal, es como, digamos, porque no voy a hacer, no, es que no es eso. Es simplemente, ¡pum! ¡Pum! Ya está. ¡Pum! La cualidad cambió. sí. Entonces no provoca nada más que, oh, ¿Y nunca te pasó de que esa contracción volviera? Faltan eh, unos 2 minutos. Te no mando pasa otra nada. vez. Si quieres, espero y lo respondo en la siguiente. ¿Te Dale, parece? voy a salir y voy a hacer otro link y te lo voy a mandar. Muy bien. Chao. Ok.